Bienvenidos hermanos a este tiempo de oración del Centro Cristiano Ágape. Tenemos hoy la porción bíblica que vamos a estar realizando, Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 37. Dice, añadió David el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Amén. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido que convencer a alguien de que somos la mejor alternativa en sus vidas? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido en algún momento un ok de un trabajo, de una relación, de algo que necesitamos y decimos, lo logramos? Entonces, hoy existe una gran ansiedad en el mundo por obtener muchas cosas. Hay mucha necesidad de un ok, hazlo, ok, ve, sí, ok, estoy dispuesto a pagar su arriendo, ok, quiero ese proyecto que usted tiene. Así también queremos el ok de Dios para las cosas que están pasando en nuestras vidas. Ok a la salud de esa persona que está enferma, ok a ese proyecto, ok a esa visa que se está tramitando. David tenía un tremendo problema, y el problema más grande ni siquiera era Goliat. En el contexto que estamos viendo, David le dice al rey Saúl, yo quiero representar a todo Israel, sí, quiero ser representante y salir a enfrentarme a este filisteo. Una de las características que tenía el mundo antiguo es que cuando había una gran similitud, por decir así, entre los ejércitos, o no había una victoria tan evidente, ya estaban peleando desde hace mucho tiempo, o simplemente querían evitarse bajas innecesarias, si un ejército sabía que tenía un soldado excepcional por encima de la media, por encima del promedio, proponía al otro ejército que los dioses decidieran el destino de la guerra. ¿Qué significa eso? Que un representante de cada ejército, como si fuera un concurso, como si fuera un juego, se enfrentaran mutuamente, de tal manera que aquel que ganase a los ojos del otro ejército, del que perdió, significaría que tenía el beneplácito o la gracia o el ok del Señor. Entonces, cuando un ejército sentía que tenía alguna de esas características, y sobre todo, obviamente, pensaba, no hay otro que le pueda ganar a esto, y de esta manera evitamos demasiados pérdidas de soldados. Entonces proponía, y ese ejército, el ejército de los filisteos, precisamente, eh, tenía un paladín, dice la palabra, un hombre por encima de la media, por encima del promedio, un hombre excepcional físicamente, que era Goliat. Entonces, más difícil para David era convencer a Saúl de que lo dejara pelear que lo que iba a pelear con él mismo, ¿sí? Entonces, en ocasiones en la vida pasa que estamos muy preparados para las cosas que podemos hacer, y es más complicado que nos convenzan de hacerlo que lo que nosotros vamos a hacer como tal, por la preparación previa que hemos tenido. Y es maravilloso este pasaje porque a veces se lo pasa un poco por alto y nos concentramos en la victoria cuando David lanza su piedra y el Señor permite que se encaje en la cabeza de Goliat y lo derrote. Pero David ya empezó a ganar acá.
empezó a ganar cuando el Señor le concedió a través de Saúl ese ok, anda. ¿Y por qué es tan importante la decisión de Saúl? ¿Por qué es tan importante este punto? Porque Saúl, en el contexto de lo que estamos hablando, se estaba jugando en la vida, o sea, no la vida, sino la posibilidad de ser esclavos de los filisteos, de tener que someterse a ellos o que la moral del pueblo caiga tanto que los filisteos pudieran hacer con ellos lo que quisieran. Amén. Entonces, Saúl se estaba jugando, definitivamente, obviamente por la intercesión de Dios en su corazón, estaba arriesgando todo lo que tenía en un joven, en este caso David, en un joven que era todo lo opuesto a este varón con el que se iba a enfrentar. Goliat era un paladín, era un guerrero, había sido entrenado para matar. David había sido entrenado, o se había entrenado para cuidar, porque él era un Amén. pastor de ovejas. El otro venía con lanza, con escudo, con jabalina, con espada, con un casco. David iba él con lo que un pastor usa, palo Amén. y su Gloria honda a Dios. con sus piedras. Entonces, pero miren cómo David se presenta. Él dice, el Señor me ha librado de las garras del león y del oso. Amén. Hay situaciones en nuestras vidas que tuvieron que pasarnos difíciles. Hoy quizás muchos de los que me escuchan están pasando una situación triste. Yo estoy pasando una situación triste también, orando por mi mami, por mi familia, por las finanzas. Pero esa situación es parte, es quizás el oso o el león con el que estoy luchando, que desarrollan mi fe y desarrollan mi confianza en el Señor para irme y enfrentar otras cosas que vendrán en el futuro. Pero necesitamos orar y decirle, Señor, ayúdame a tener ese ok, ayúdame, mueve el corazón, las voluntades sean necesarias moverse para que aquello que anhela nuestro corazón pueda tener su oportunidad de ocurrir. Dice Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos, que es lo que hoy vamos a hacer. Dice, ¿qué Amén. cosa pides? Le pregunta el rey de Persia a Nehemías. Y cuando yo veo esta conexión entre un hombre como Saúl y un hombre como el rey Jerjes del tiempo de Nehemías, entiendo que hay una relación profunda entre nuestro clamor a Dios y la mediación de un ser humano, que lo que hace es mostrarnos que nosotros, aun cuando nuestra ciudadanía es divina, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y eso nos aterriza a, ¿sabes qué? Hay realidades, hay voluntades humanas que deben conjuntarse para que haya una bendición para nosotros. Es necesario orar por las personas que Dios va a usar para darnos una oportunidad. Un clamor que yo le pido al Señor es holgura. ¿Quién no quiere holgura? Sentirse que no estoy tan apretado, sentir que puedo planificar, que puedo proyectar, que hay provisión, que hay bendición.
Y aunque clamamos al Señor porque Él es el que abre las puertas, siempre va a haber una fuente humana que Él utilice. Todos aquí hemos sido bendecidos por el Señor, pero el Señor utilizó a nuestros padres, a nuestra familia, para que esa bendición llegue. El Señor siempre usa personas. Hay algo que Él utiliza que nos conecta a este mundo desde el punto de vista de la realidad. Sabes que no somos espíritu todavía. Necesitamos orar por aquello que el Señor va a utilizar para bendecirnos. Esa puerta que Dios utilice para traernos bendición tiene nombre. Esa puerta que Dios tiene para nosotros existe y es una persona que requiere salvación, que necesita conocer del Señor. A veces estamos tan ansiosos por lo que anhelamos que no nos damos cuenta de que el instrumento que Dios utilice para bendecirnos también necesita ser bendecido. Es un tiempo de clamor, de decirle, Señor, esto es lo que quiero. Y hoy vamos a orar en ese sentido y vamos a abrir nuestro corazón al Señor con sinceridad y con la fe puesta de que aunque Dios no tiene ninguna obligación de darme ninguna cosa, y eso es importante aclararlo, el hecho de que yo le clame no lo obliga a él a darme nada, pero sentir Mm, esa fe de que le puedo pedir lo que sea a Dios. No importa si me lo va a dar o no, porque Él lo va a hacer en función de lo que Él sepa que es mejor para nosotros. Pero queremos orar en este día como un niño que no teme pedirle a su padre las cosas más locas, no le importa lo que va a pedir, cree firmemente que su padre puede hacerlo y descargar en el Señor nuestras necesidades. amén. Amén. Como dice la palabra, vamos a orar al Dios de los cielos. Bendito eres tú, Señor, Dios del universo, Padre, Dios de todo lo que existe. Tú conoces cada cosa que pasa en mi vida, en mi corazón, en mi mente. Lo sabes perfectamente. Pero hoy también quiero decirlo y pedirte a ti, Señor Dios, Padre mío, con la confianza y la sensación y la certeza plena de que tú me escuchas. Lo único que necesita mi alma es ser escuchado por ti, Señor. No sé si lo vas a dar conforme a mi clamor, pero sé que me darás lo que es mejor conforme a tu soberanía y tu bondad. Hoy clamo, Señor, por mi familia, Señor, por mi esposa, por mis hijos, Señor, por aquella holgura que necesitamos, Señor, para trabajar en nuestro futuro, en nuestros proyectos, Señor. Tú conoces lo que hay en mi corazón, los proyectos que hemos generado, los productos que hemos creado, Señor, y lo que hemos puesto delante de muchas personas. Bendice tú, Señor, aquellas manos, Señor, aquellas puertas que se abran, Señor, que tú utilices como instrumento para bendecirnos. Te pido, Señor, en el plano de la salud, por mi mamá, Señor, Cristina Vera, por su estado, Señor, porque tú les des días de gozo, Señor, gozo conforme a tu voluntad, Señor, que le ayudes a vivir, Señor, que le hagas sentir, que la abraces, Señor, que la hagas sentir viva verdaderamente y gozosa de cada minuto, Señor, que tú le das en esta vida, Señor. Sí, sí. Que pongas en ella, Señor, paz en su corazón, en su cuerpo y en su mente. Clamo al Dios de los cielos, al Dios de la sanidad y de la vida. Te pido por mis hermanos, Señor, por sus finanzas, por sus emociones, por su salvación, por tu presencia en su corazón, en el corazón de cada uno de ellos, por mis sobrinos, por mis hermanos, por mis tíos, Señor. Te pido por mi papá también, Señor, que está también en una situación que necesita también de ti.
por mi abuela, Señor, por cada persona, Señor, que es parte de mi vida de una u otra manera. Ayúdame a entender que no estamos desconectados, Señor, del mundo. Hay una conexión que tú permites para bendición, para alcanzar almas para ti, Señor. Te pido por mi iglesia, Señor, por cada persona que se congrega, por cada persona que alcanza a escuchar este mensaje y que tiene una profunda necesidad. ¿Qué hay en ti, Señor? La necesidad de conocerte, de buscarte, Señor, de saber que tú eres la única oportunidad y la única esperanza y lo único que necesitamos, y que tú conectarás, Padre, nuestra necesidad con alguien, Señor, que necesita también ser bendecido al ser instrumento tuyo. Te pido por mi trabajo, por mis compañeros, Señor, por las vidas, Señor, que están ahí. Que tú las alcances, Señor, que me uses también como instrumento para poder alcanzar más almas para ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por oír cada cosa. Tú eres el Dios del universo, Señor, y en medio de todas las cosas que tú haces por este mundo para que siga eh, girando, para que el universo no colapse, sé que me has escuchado a mí, Señor, porque soy tu hijo, Señor, porque me amas, porque tu voluntad, Señor, es que te busquemos a ti, que anhelemos tu presencia, que cada momento difícil es solo una oportunidad para estar ante ti. Ayúdanos y ayúdame, Señor, a sentir que el hecho de que me hayas escuchado es todo lo que necesito para estar en paz. En tu santo nombre, Padre, seguimos orando.